Hola, ¿qué tal? Castilla y León celebra el aniversario de su Estatuto de Autonomía. Cumple 42 años, de hecho ya los ha cumplido porque fue un 25 de febrero de 1983 cuando se promulgó la que es la norma básica de la comunidad. Y para recordarlo, para conmemorar el nacimiento de Castilla y León como comunidad autónoma, hoy se celebra en la sede del Parlamento Regional un acto institucional que, ya lo han visto, está a punto de comenzar. En unos minutos, a las 12 de la mañana, está previsto que se inicie la ceremonia en la que las Cortes va a hacer entrega de la Medalla de Oro, que en esta edición recae en la Semana Santa de Castilla y León. Y para que ustedes no se pierdan nada, desde ahora, cuando son las 11:51 de la mañana y hasta aproximadamente la 1:30 de la tarde, vamos a estar con todos ustedes para contarles cómo se desarrolla ese acto y las reacciones en torno a la celebración de este 42º aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los invitados al acto, bueno, pues están llegando al hemiciclo y allí también, en la sede de las Cortes, está nuestra compañera Ana Rayaces. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo se están viviendo estos momentos previos allí? Bueno, pues a esta hora ya lo estáis viendo, empiezan a llegar ya la mayor parte de invitados, los pasillos empiezan a llenarse de gente y entre esas 250 personas que están invitadas, por supuesto, está la clase política, están procuradores, senadores, diputados, también representantes de la sociedad civil, sindicatos, empresarios, autoridades militares y, por supuesto, este año, como no, autoridades eclesiásticas. Hemos visto a obispos, arzobispos, presidentes de las cofradías que no han querido perderse esta cita, no han querido perderse el momento en el que la Semana Santa de Castilla y León recibe la máxima distinción de las Cortes, la Medalla de Oro. En este momento el presidente de las Cortes está reunido con Javier Burrieza, historiador y también hermano de varias cofradías de Valladolid, que es la persona que va a recoger la medalla en nombre de todas las cofradías. Posiblemente en unos minutos los veamos pasar por aquí porque el acto pilar está previsto que comience a eso de las 12 de la mañana y para eso faltan unos 7 minutos. Bueno, pues como ven, trasiego en los pasillos de las Cortes y dentro veíamos también esa imagen del interior del hemiciclo, vemos también el bullicio previo y propio de este tipo de actos solemnes. Son instantes de saludos, de corrillos entre los asistentes, momentos que suelen ofrecer a veces imágenes curiosas a las que los medios, todo se ha dicho, los periodistas prestamos bastante atención, bien sea por quienes las protagonizan o porque producen escenas singulares e insólitas, pendientes por tanto de ese gesto, de ese saludo, de ese encuentro que no suele darse a menudo. Y ahí estamos viendo ahora mismo a Luis Tudanca, al portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, que ha entrado al hemiciclo y como él pues iremos viendo al resto de procuradores de las Cortes de Castilla y León y también al resto de invitados que, como nos comentaba nuestra compañera Ana Rayaces, pues además de los procuradores hay diputados y senadores de la comunidad. También han sido invitados los expresidentes del Parlamento Regional, los presidentes de las instituciones propias, tales como el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común, representantes de los sindicatos y patronal y también responsables de otras entidades. Ahí estamos viendo también a los consejeros Vázquez y Carriedo, que se disponen a sentarse en sus sillas. Bueno, pues mientras vamos viendo estas imágenes del interior del hemiciclo, como les contaba, estos son los minutos que anteceden a un acto, el del aniversario del Estatuto de Autonomía, que vamos a recordar, Ana, y vamos a volver contigo, cómo se desarrolla este acto.
Pues Pilar, el esquema es muy similar al de años anteriores. Lo primero es la entrega de esa medalla de oro que, como hemos dicho antes, recoge en nombre de todas las cofradías de Semana Santa de Castilla y León el historiador y también hermano de varias cofradías, Javier Burrieza. Luego le escucharemos a él en un discurso y también al presidente de las Cortes, a Carlos Pollán. Cuando termine el acto, suponemos también habrá una foto de familia. Luego los portavoces de los grupos parlamentarios se dirigirán al salón de recepciones para hacer valoraciones del discurso del presidente y sus propias reflexiones. A quienes no escucharemos en ese salón de recepciones será al portavoz de la Unión del Pueblo leonés, porque Luis Mariano Santos nunca acude a este evento, a esta cita que al fin y al cabo es la celebración del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que cumple 42 años. Bueno, pues el Estatuto de Autonomía de Castilla y León hemos de recordar también que fue el último en aprobarse en el Congreso de los Diputados, con 208 votos a favor, 4 en contra y 100 abstenciones, y después de 20 meses de trámites parlamentarios. El camino para llegar hasta ahí pues no fue sencillo. Intensas negociaciones llevaron tanto a la UCD como al PSOE, entonces los partidos mayoritarios, a elaborar un texto que plasmara en papel ese sentimiento de comunidad que se venía reclamando pues unos años antes. Histórica fue, por ejemplo, la celebración en la que 200.000 personas se reúnen en la Campa de Villalar en 1978. Pero unir dos territorios históricos, herederos de las antiguas coronas de León y de Castilla, no fue tarea fácil. También con idas y venidas de provincias como Logroño y Santander, que finalmente acometieron un proceso independiente, o Segovia, que también lo intentó. Finalmente el Estatuto de Autonomía se aprueba, como estamos contando, un 25 de febrero de 1983 y supuso el establecimiento de un sistema de autogobierno en virtud del derecho a la autonomía que reconoce la Constitución española. Culminaba así un proceso que fraguaron hace ya más de 4 décadas nombres como Santiago López, Dionisio Llamazares o Julio Valdeón. El Estatuto ha sido reformado en 3 ocasiones, en el año 1994, también en el 99 y la última en el año 2007. Y gracias a esas reformas, Castilla y León ha visto crecer sus competencias, se han perfeccionado sus instrumentos de autogobierno, ha mejorado el funcionamiento institucional y también han mejorado los derechos de los castellanos y leoneses, que quedan así mejor protegidos. Bueno, pues vamos a seguir viendo cómo los invitados, después de este pequeño recordatorio de cómo se fraguó, de cómo se gestó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, vamos a seguir viendo cómo los invitados van accediendo al hemiciclo y tomando asiento. Quedan muy pocos minutos, son las 11:58, el inicio de la ceremonia del acto está previsto para las 12, quedan pocos minutos, por tanto, para que dé comienzo el pleno, pero entendemos que en este tipo de actos pues se suele retrasar hasta que llegan todos los invitados. Y bueno, vamos a seguir recordando algunos momentos destacados, algunos de los momentos que van a tener un protagonismo especial en esta celebración del Estatuto, que es, sin duda, uno de esos momentos va a ser la entrega de la medalla de las Cortes de Castilla y León. Es la más alta distinción que se concede a personas, a grupos o a instituciones que reúnan méritos especialmente relevantes o que hayan prestado servicios sobresalientes a la comunidad autónoma. Y puede otorgarse además en las categorías de oro y plata en función de los méritos y de los servicios que se recompensen. La Semana Santa de Castilla y León es este año la merecedora de la medalla de oro y vamos a volver con nuestra compañera Ana para preguntarle pues qué méritos se han destacado para otorgar esta distinción. Ana.
Bueno, pues lo primero, Pilar, que hay que decir es que la decisión de otorgar la medalla de oro a la Semana Santa de Castilla y León se adoptó de forma unánime por todos los partidos políticos, algo que no siempre pasa, porque hay que recordar que en el año 2023 no hubo consenso entre los partidos políticos y por lo tanto esta medalla de oro no se concedió. El presidente de las Cortes es quien ha propuesto concedérsela a la Semana Santa de Castilla y León porque dice textualmente, acredita de sobra los méritos para recibir esta máxima distinción del Parlamento Autonómico, que es una tradición de siglos con procesiones que han evolucionado a lo largo de los siglos sin perder su esencia principal y también por el patrimonio histórico. Vamos a escucharle. Actúa como un escaparate para dar a conocer el rico patrimonio cultural de nuestra región y también la Semana Santa fomenta además un sentido de cohesión social. Hermandades, cofradías, asociaciones civiles trabajan durante todo el año para preparar sus procesiones manteniendo viva la tradición y así se lleva transmitiendo desde hace muchos años a las nuevas generaciones. Bueno, pues recordábamos esas palabras de Carlos Pollán, del presidente de las Cortes de Castilla y León, acreditando esos méritos de la Semana Santa de Castilla y León que le hacen merecedora de la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Claro, la Semana Santa de Castilla y León, que como todos ustedes saben, cuenta con procesiones que han evolucionado a lo largo de los siglos sin perder su esencia inicial. Esas eran las palabras que recordaba Carlos Pollán cuando se daba a conocer esa distinción para la Semana Santa de Castilla y León. La Semana Santa de Castilla y León y las Semanas Santas de Castilla y León, que son portadoras de un patrimonio histórico de gran valor, con obras, con esculturas de imagineros referentes como Gregorio Fernández, Juan de Juni o Pedro Mena, entre otros. El presidente de las Cortes también ha destacado la diversidad y las peculiaridades de la Semana Santa en cada territorio. Y esa diversidad también ha llevado a algunas voces a poner en tela de juicio que se reconozca a la Semana Santa de Castilla y León como si fuera una sola. Consideran que se debía haber profundizado a más. Así se ha apuntado, por ejemplo, desde la Junta de Cofradías de Valladolid. También ha sido cuestionada la elección del historiador Javier Burrieza como la persona idónea para recoger la medalla de oro de las Cortes. Hay quienes creen que se debería haber buscado más consenso en torno a la persona, pues que en nombre de todas las hermandades de cofradías y juntas de Semana Santa se le hará entrega de este reconocimiento. Parezca acertada o no su elección, lo cierto es que Javier Burrieza es un gran conocedor de la Semana Santa, ha publicado varios libros sobre cofradías, procesiones e imaginería de Castilla y León y, en definitiva, es un experto que conoce bien nuestras Semanas Santas. Y polémicas aparte, también es un hecho incontestable la riqueza cultural, patrimonial de las Semanas Santas de nuestra comunidad. 9 de ellas son de interés turístico internacional, 6 de interés turístico nacional y 16 de interés regional. Y ese valor, ese potencial turístico enorme, se traduce también en desarrollo y riqueza económica. Y nos imaginamos que todos esos valores son algunas de las cuestiones que destacará Javier Burrieza en su discurso, que será la persona que en nombre de la Semana Santa de Castilla y León recogerá esa distinción que otorgan las Cortes de Castilla y León, esa medalla de oro del Parlamento Regional. Bueno, y seguimos viendo imágenes de todos los invitados que han llegado ya hasta este hemiciclo para participar en la celebración del Estatuto de Autonomía. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el secretario provincial de Zamora, del PSOE. Y veíamos a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, a Isabel Blanco. Bueno, poco a poco todos los invitados van llegando. Al fondo también estamos viendo a Demetrio Madrid, que fue el primer presidente de la Junta de Castilla y León. Es un día, bueno, para la celebración, para recordar la historia de Castilla y León y de cómo se gestó el Estatuto de Autonomía.
Bueno, pues esa es la imagen que estamos viendo en el interior del hemiciclo y vamos a volver con nuestra compañera, con Ana Rayaces, para ver cómo está ahora mismo el lugar en el que ella está, los pasillos, porque imaginamos que bueno, tampoco quedarán ya muchos invitados en los pasillos porque ya están entrando en el hemiciclo. Ana, cuéntanos. Sí, el pasillo Pilar ya está prácticamente vacío. Como veis, bueno, hay algún periodista todavía por aquí esperando. Hace unos minutos veíamos al presidente de las Cortes que pasaba por aquí para ir a buscar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para acceder al interior. Cierto es que como no veo el interior del hemiciclo, no sé si ya están dentro, pero prácticamente todos los invitados ya están colocados en sus asientos. Pues gracias, Ana. Estábamos viendo al presidente de la Junta de Castilla y León que estaba saludando a quien va a recoger esa medalla de oro de las Cortes de Castilla y León, a Javier Burrieza. Son momentos, bueno, pues para departir, para hablar y ya están tomando asiento para poder presenciar este acto, y les decíamos que la Semana Santa de Castilla y León se suma así a un largo listado de personalidades e instituciones que ya cuentan con esta medalla de oro de las Cortes, 21 en total en estas más de 4 décadas que celebra la comunidad. Ana, volvemos contigo. Antes de que vayamos con nuestra compañera, ahí tenemos a los consejeros que forman parte del Gobierno. También vemos a Luis Fuentes, que también fue presidente de las Cortes de Castilla y León en la anterior legislatura, y a otros presidentes de las Cortes de Castilla y León, como Fernández Santiago, Silvia Clemente. Claro, imagino que también son reencuentros, ¿no?, entre quienes han compartido legislatura. Bueno, pues yo les decía que la Semana Santa de Castilla y León se suma a un largo listado de personalidades e instituciones que ya cuentan con la medalla de oro de las Cortes. Son 21 en total, y es que estas más de 4 décadas han dado para mucho. Estamos en esos momentos previos y ya hemos visto cómo Javier Burrieza está preparado para formar parte de este acto. Él recoge la medalla de oro en nombre de las Semanas Santas de Castilla y León y en nombre de las juntas de cofradías y hermandades de cofradías de las 9 provincias de la comunidad. Son las 12:08 de la mañana y este acto va a empezar. Expresidentes de la Junta de Castilla y León, expresidentes de las Cortes de Castilla y León, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y fiscal general, presidentes de instituciones propias, miembros de la Mesa de las Cortes, consejeros de la Junta de Castilla y León, diputados y senadores nacionales, procuradores en Cortes, alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales, autoridades militares y otros representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, rectores y otros representantes de las universidades de Castilla y León, autoridades religiosas, representantes de la sociedad civil, trabajadores de esta casa, medios de comunicación y, por supuesto, representantes de la Semana Santa de Castilla y León que hoy nos acompañan. Amigos todos, buenos días y bienvenidos al acto de celebración del 42º aniversario del Estatuto de la Autonomía de Castilla y León, en el que se concederá la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Ruego al secretario primero de lectura al acuerdo de la mesa por el que se concede la medalla de oro de estas Cortes a la Semana Santa de Castilla y León. Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se concede la medalla de las Cortes de Castilla y León a la Semana Santa de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Honores y Distinciones de las Cortes de Castilla y León, la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del 20 de febrero de 2025, ha adoptado el siguiente acuerdo. Conceder la Medalla de las Cortes de Castilla y León en su categoría de oro a la Semana Santa de Castilla y León en su calidad de representante de un legado de arte, tradición y sentimiento popular, y como reconocimiento a su contribución al afianzamiento y puesta en valor de la digna imagen de Castilla y León y de nuestro país. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Honores y Distinciones de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. A continuación, se procederá a la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes a la Semana Santa de Castilla y León. Se ruega a los miembros de la mesa que se dirijan al centro del hemiciclo. Recoge la distinción en representación de la Semana Santa de Castilla y León, don Javier Burrieza Sánchez, profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid y uno de los más acreditados y apasionados estudiosos de la Semana Santa de Castilla y León. Se ruega a los miembros de la mesa que se dirijan a su lugar en la presidencia de las Cortes. Tiene la palabra, en representación de la Semana Santa de Castilla y León, el profesor Javier Burrieza. Presidente de la Junta de Castilla y León, presidente de las Cortes de Castilla y León, señoras y señores procuradores, autoridades civiles, militares, académicas y religiosas, presidentes, alcaldes, abades, hermanos mayores de las cofradías, hermandades y juntas de Semana Santa, queridos cofrades que podéis escuchar estas palabras de agradecimiento que en vuestro nombre dirijo a nuestras Cortes. Los pasos procesionales fueron creados en pleno siglo de oro del Barroco para teatralizar algunas de las principales y más devotas escenas de la Pasión de Cristo. Entre esas imágenes, donde se representa lo más sagrado, pero también lo vil y malvado, aderezado con fealdad, aparece una autoridad que las instrucciones de los montajes de estos pasos denomina Pilato, en referencia al procurador romano que terminó sancionando la condena de Jesús, para decir que una persona se encuentra en un lugar por mor de las circunstancias casuales de la historia, podemos decir que está como Pilato en el credo. Pues en aquel texto, en medio de una sucesión de dogmas, apareció un personaje que poco tiene de sagrado, pero que vincula lo sucedido con el tiempo de la historia. Por eso permítanme que yo me sienta también en esta mañana como Pilato en el credo, aunque con todo el honor de representar a tantas miles de personas que desde las cofradías penitenciales hacen posible la celebración solemne de la Pasión de Cristo desde hace 500 años, manteniendo su vivencia espiritual y temporal. La vida me ha permitido nacer en una familia cofrade, abrir desde mi infancia un balcón a una calle procesional, disponer de una profesión, la de historiador,
que desde la dimensión docente e investigadora de una universidad pública me ha permitido estudiar y descubrir la gigantesca dimensión de nuestra Semana Santa, de nuestras muchas Semanas Santas, tomando conciencia de su múltiple patrimonio. La realidad secular de la Semana Santa, con sus elementos prestados, adaptados y transformados, como decía el historiador Peter Burke, con su modo de hacer peculiar y lenguaje característicos en cada una de las localidades, no solo es posible por la acción de las cofradías, sino por la de tantos ciudadanos y fieles que acuden a participar con ellas en lo que conocemos como los misterios de la fe. Público que se va enriqueciendo por los visitantes que recibimos, aquellos que quizás cuando contemplan los momentos procesionales no todo lo comprenden, pero todo les impresiona. Celebraciones que disponen de una significación exterior por su difusión e interés turístico. Denominaciones que tampoco nos deben impedir reconocer las expresiones más desconocidas de nuestros pueblos, a los cuales quizás en esos días de la Semana Santa se regresa para cargar sobre los hombros imágenes de dolorosas enlutadas, realizar descendimientos de Cristos articulados, acompañados por cantos de súplica, perdón y arrepentimiento. Desde las catedrales que se edificaron nuestras gentes laboriosas en el campo, pues en estas tierras para las cosas divinas nunca se han dado con pequeñas expectativas. Valdría la pena pensar la singularidad que es disponer en Castilla y León con instituciones que en muchos casos superan 4 siglos de antigüedad, capaces de abordar contextos históricos cambiantes y no siempre favorables, con el enorme mérito de haber contribuido al engrandecimiento del patrimonio histórico y artístico, de haber definido y dibujado el urbanismo de pueblos y de ciudades. Otras cofradías llegan desde trayectorias más recientes, pero han respondido a un nuevo tiempo de la Semana Santa en el cual estas manifestaciones de religiosidad popular se han convertido en señas de identidad de los ciudadanos y de sus propias localidades. Debemos recordar que cuando no existía un Estado con las prestaciones sociales como la actual, las cofradías atendían en sus hospitales a convalecientes, peregrinos, todo tipo de pobrezas, buscaban y acogían a niños abandonados, se ocupaban del acompañamiento de los condenados a la pena capital, recogían sus restos repartidos por los caminos y les daban un enterramiento digno. Cuando una institución cuenta con siglos de existencia, no solo es historia, sino también presente, y sin duda las cofradías hoy contribuyen a la atención para con los necesitados sin fronteras y como auténticos samaritanos. Hermandades y cofradías que superaron los esquemas rígidos de una sociedad estamental, pues en su mayoría estaban compuestas por hermanos. Por cierto, también existía el término histórico de cofradas, con numerosas procedencias sociales, mayoritariamente laicos, no siempre privilegiados en lo eclesial. Hoy la sociedad necesita el testimonio de los cofrades también. No olvidemos tampoco desde estas Cortes la capacidad que han demostrado las hermandades para gobernarse desde órganos propios sin que faltasen las controversias con las autoridades y con capacidad de representación otorgada por reglas y estatutos. Detrás de las cofradías hay ejemplos muy propios de las formas de asociarse las gentes, de comportarse y proceder desde al menos el siglo XV. Palabra, liturgia y rito que se debían a las históricas imágenes devocionales que han concentrado las miradas, las rogativas de las gentes que han morado en Castilla y León durante siglos, desde un nuevo género de expresión que denominamos pasos procesionales, obras de importantes y diversos escultores e imagineros que forman parte de la historia del arte internacional, buena parte de ellas desde la madera policromada de nuestros pinares, pero recreados también con postizos, mantos y coronas que, sin romper con la austeridad de nuestro modo de proceder, aportan verosimilitud a una realidad descarnada
y naturalista. Quizás les puede llamar la atención que subraye que nuestras procesiones no son un museo en la calle. Pueden custodiarse a veces en estas instituciones culturales que contribuyen a su conservación y estudio, pero una imagen procesional está realizada para recibir las oraciones de los que las recrean con vida, dialogan con ellas en los escenarios urbanos, en las calles y caminos de nuestros pueblos. La Semana Santa, acontecimiento religioso transmitido por nuestros mayores en su vivencia en vasijas de barro, fuente de sentimientos familiares y personales, transformado en acontecimiento histórico, artístico, cultural, antropológico, musical, reflejo también de nuestras pasiones y rivalidades que no pueden faltar. Acontecimiento cultural y turístico de primer orden con su propio vocabulario, colorista en sus hábitos penitenciales, capaces de crear siluetas reconocibles y hasta con su propia gastronomía. Una Semana Santa de Castilla y León que tiene su punto de partida en la misma tierra sustentante, sin uniformidad, con variaciones sobre un mismo tema, desde esta ribera de espiritualidades y encuentros con lo más alto. La tierra es capaz de escribir a su manera y de retratar con sus manos la pasión en sus 9 provincias y 11 diócesis con sus catedrales para hacer estación de penitencia. Ya nos gustaría tener a los cofrades aquel don de la bilocación que decían los hagiógrafos que poseía la Madre María Jesús de Ágreda, aunque para alcanzar satisfacción en Castilla y León todavía no sería bastante. Es evidente que la Semana Santa ocurre en todos los lugares al mismo tiempo y nuestras pasiones personales nos impiden conocer los grandes momentos celebrados por otros. Aprendamos, y hago especial llamada, a apreciar lo que otras cofradías en localidades diferentes realizan en el mismo sentido que lo podemos desarrollar cada uno de nosotros en nuestras localidades. Demostremos un conocimiento global que contribuya a un aprecio mutuo, pues la historia de Castilla y León no se puede entender y escribir sin conocer la propia de sus celebraciones de pasión, siendo un elemento tan vivo que es capaz de crear polémica y atraer al mismo tiempo a miles de personas que entienden que el mejor tiempo para comprender a esta tierra es cuando despunta la primavera, mientras se anuncia la vida de la naturaleza y la luz del sol comienza a crecer. Que este premio, que he tenido la oportunidad de agradecer en nombre de todos mis hermanos cofrades y que permanecerá materialmente en las Cortes, expresión de la voluntad popular, sea recordatorio de lo que colectivamente significa la Semana Santa, para contribuir no solo a su impulso, a su cuidado, a su mantenimiento, pues no es una pieza solo del pasado, sino a su vivencia en el presente y en el mañana, cuando nuestros hijos y nietos sepan ponerla en las calles y en el alma de las populosas ciudades de nuestros más apartados y vaciados pueblos. Podemos decir una vez más con Miguel de Unamuno, tras haber contemplado la procesión del Jueves Santo, pasan los pasos y los llevan los mozos. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el presidente de las Cortes de Castilla y León, don Carlos Pollán Fernández. Buenos días. Comparezco ante estas Cortes
en el día de la celebración de la conmemoración del 42º aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. No debería resultar extraño que un político nada partidario del Estado de las Autonomías pronuncie un discurso institucional en un día como hoy. Déjenme explicarles por qué no debería de resultar extraño. Para ello, prometo no recurrir a trampas como la de cabalgar contradicciones o la más manida, si cabe, del imperativo legal. Día a día, la actualidad se encarga de demostrar que aquellos que popularizan la expresión cabalgar contradicciones no lo hicieron para justificar la adecuación de sus presupuestos políticos a la pura y dura realidad de un tiempo o de un lugar determinado. Lo hicieron más bien para otorgarse a sí mismos patentes de conductas que con doblez criticaban en los demás. La fórmula, en consecuencia, no procede. Otro tanto puede decirse de la forma del imperativo legal. Suelen emplearla como coartada quienes, contrarios a la idea de España, acceden a un cargo público para el cual se exige lealtad a la Constitución, a la unidad nacional y a la corona. Tampoco procede esta fórmula. Y no procede porque yo aspire a ser un defensor tan apasionado como esforzado de mi patria. No procede sencillamente porque hoy comparezco ante ustedes por voluntad propia y libre de todo imperativo, exactamente igual que el día en que tomé posesión como presidente de estas Cortes de Castilla y León. Aquel día asumí una responsabilidad, una enorme responsabilidad, y me hizo acreedor de un honor, un inmenso honor. Y lo hice, ya digo, por voluntad propia, libre de todo imperativo. Es aquí donde algunos ven contradicción con mis planteamientos políticos. No la hay. Como no la hay, insisto en el hecho de que hoy, día de la celebración del Estatuto de Castilla y León, yo esté aquí pronunciando este discurso. Sin más dilación, paso a explicarles por qué. No me canso de leer y releer el preámbulo del Estatuto. De igual manera, no me canso de recomendar su lectura y su relectura. Si los preámbulos llevaran títulos, este en cuestión podría ser lo que España y todo el mundo deben a Castilla y León. Como refleja el preámbulo, Castilla y León ha contribuido de manera decisiva al germen y consolidación de instituciones como las del parlamentarismo, los municipios o las universidades. Igualmente, llevan el sello de esta tierra grandes logros como los derechos humanos o productos culturales de uso masivo y creciente como la lengua castellana, por no hablar de una de las cosmovisiones más beneficiosas jamás pensadas. Lo han adivinado, me refiero a la hispanidad. Esto por lo que respecta al preámbulo del Estatuto de Autonomía. En lo tocante a su parte dispositiva, lo mejor que se puede decir es que ni su espíritu ni su letra pretenden la desigualdad entre los españoles, mediante la consagración de hechos más que diferenciales, separadores. Esto es así porque castellanos y leoneses nunca hemos pretendido ser más que el resto de españoles, pero tampoco menos. Informado de la madurez de nuestro pueblo, el legislador, por Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero, se limitó a adecuar la realidad política de las 9 provincias que componen Castilla y León a la entonces nueva organización territorial del Estado, modelo del que ayer como hoy puede legítimamente discrepar, sin que ello sea motivo para la extrañeza ni para la polémica. Muchos de ustedes me conocen y saben que no me mueve la polémica por la polémica. La polémica, en caso de darse, nunca ha de ser buscada, siempre ha de ser la consecuencia no deseada de la imperiosa necesidad de decir lo que se piensa. Desde luego, el gusto por el ruido es una pésima cualidad para desempeñar un puesto como el que ocupo. Desempeño que procuro revestir de una muy justa, necesaria y saludable neutralidad institucional, la cual nos señala que los cargos públicos han de ejercerse siempre en beneficio de todos, no de parte, y mucho menos de partido. Sin embargo, la neutralidad institucional no conlleva la prohibición de pronunciarse sobre el acontecer político del mundo en el que vivimos, ni con mayor motivo de nuestra nación. Tampoco significa dimitir de los principios y de la pasión que nos han llevado a comprometernos políticamente cada quien con los suyos propios. Esos principios y esa pasión no son un complemento de quita y pon.
Esos principios y esa pasión son los que deberían guiarnos con paso firme, sin vacilar, por la realidad volátil, incierta, compleja y ambigua en la que se ha convertido el mundo, y en una medida no menor el día a día de la política española. Con esto adelanto una posible crítica a mi discurso, la de traer a colación asuntos nacionales, incluso internacionales, en detrimento de los puramente propios de Castilla y León. Crítica esta que suele formularse al término de no pocos plenos y no solo dirigida a mí. El argumento es fácil de desmontar. Basta con preguntar a nuestros agricultores y ganaderos si sus trabajos y sus días se ven afectados o no por las decisiones tomadas en lejanos despachos por burócratas que jamás han pisado el campo. Sin viajar más allá de nuestras fronteras, sería suficiente con afirmar que la vigente organización territorial de España, a la que me refería antes, no configura sus comunidades y regiones como compartimentos estanco, ni, por tanto, como cámaras de eco. Hay, además, una cuestión de afectos. Un leonés de Villasimplí de Gordón, por ejemplo, puede sentirse concernido no ya por lo que suceda en su pueblo o en el pueblo de al lado, sino por las situaciones acontecidas en otros lugares, más o menos lejanos del territorio nacional. Sirvan a modo ilustrativo las tensiones fronterizas en Ceuta y Melilla, el elevado coste de la vida dentro de la M30, la conculcación de derechos de los castellanoparlantes en cantidad de escuelas de Cataluña, el desmantelamiento industrial de la margen izquierda del Nervión, la lacra de la despoblación en el maestrazgo turolense, la falta de inversión pública en Extremadura o la inseguridad callejera en barriadas como el Puche en Almería. O, por reducirlo a un único ejemplo, un español cualquiera, no importa su lugar de nacimiento o residencia, puede, y en este caso debe sentirse, concernido por el drama que sufrieron miles de compatriotas en la catastrófica riada de finales de octubre, principalmente en Valencia. Quiero señalar con esto que no hay inquietud que no pueda tomar forma de debate en este hemiciclo. Cuestión diferente es el alcance competencial de esta Cámara a la hora de legislar sobre la cuestión que sea. Cosa distinta, igualmente, es el sentido de la oportunidad a la hora de plantear las distintas controversias. No se trata, por tanto, de dónde trae su origen tal o cual cuestión. Se trata de en qué medida los debates interesan o afectan a los habitantes de Castilla y León. El gran riesgo que corremos como representantes políticos es el del ensimismamiento, un lujo que no podemos permitirnos, mucho menos con cargo al bolsillo del sufrido y honrado contribuyente. Urge achicar la brecha que en los últimos años no ha hecho sino aumentar entre la clase política y la sociedad civil. Para ello es necesario abandonar todo maximalismo ideológico, desprender a marchas forzadas la odiosa jerga del politiqués y volver a sentir con el sentir del pueblo, en eso que siempre se ha dado en llamar sentido común. Por si alguien albergara dudas, nuestra misión no es proteger a la gente de la gente misma. A la gente no se la tutela, a la gente se la escucha. Si no lo hacemos, mereceremos ser sepultados por nuestra arrogancia y arrinconados por el nuevo signo de los tiempos. Hacer del sentido común el principio rector de la política no significa reivindicar el pensamiento único. Viva siempre la diversidad de opiniones. Son un medidor de la viveza intelectual de una sociedad y un indicador de su grado de libertad. Que nadie tema pensar distinto, ni siquiera cuando de lo que se disiente sea de los grandes consensos. Hagamos de estas Cortes una escuela de la crítica, el argumento y la discusión. Bienvenidos sean los debates apasionados. Que nuestro apasionamiento, eso sí, no nos lleve a perder de vista la distinción entre ideas, opiniones y conductas, por un lado, y por el otro las personas. No es cierto que toda idea, opinión o conducta sean respetables. Las hay detestables. Que no nos tiemble la voz a la hora de señalarlas. Quienes son respetables no importa el tiempo y el lugar, son las personas. Todas, siempre. Tengamos esto claro cada vez que hagamos uso de la palabra. Y digo bien, la palabra. Argumentalmente no se conoce una herramienta más eficaz, por más que en los últimos tiempos se haya popularizado el uso de elementos ajenos a la ortodoxia parlamentaria. Todos sabemos de qué hablo. Transíjase con dichos elementos si se emplean con moderación, de forma puntual y como refuerzo a un argumento, si bien la palabra debería bastar por sí sola para sostener un discurso desde el principio hasta el fin. No se transija, en cambio,
cuando los que se busca son los 5 minutos de fama tuitera o la gloria efímera del zasca, con la indeseable consecuencia de convertir este hemiciclo en un circo de varias pistas. La palabra clave es respeto. Respeto, en primer lugar, por los trabajadores y funcionarios de esta casa. Y pongo como ejemplo a nuestros Ujieres. ¿Cuánto tenemos que aprender de su saber hacer, de su mejor estar y de su sentido institucional? Sin tacha. Respeto para continuar por los ciudadanos, en ocasiones contribuyentes muy por encima de sus posibilidades. El día que nos pongamos de acuerdo en qué es gasto público necesario y qué es gasto político superfluo, habremos dado un enorme paso para el alivio de la presión fiscal. Mientras ese día no llegue, sí está a nuestro alcance ahorrar a la ciudadanía la vergüenza ajena por determinados numeritos extemporáneos. Y finalmente, respeto por nosotros mismos. Se aproxima más a la categoría de regla que a la de excepción el número de procuradores que desempeña cabalmente su mandato, pateándose su circunscripción, reuniéndose con agentes de la sociedad civil, estudiando a fondo los asuntos y manteniendo el decoro parlamentario en plenos y comisiones. Todos ustedes saben que en mis intervenciones en medios de comunicación y actos públicos nunca he sido dudoso en la defensa de la labor desempeñada por todos los procuradores de estas Cortes, sin hacer distinciones por su signo político. Defensa y labor que no nos exime a ninguno del deber de la ejemplaridad, deber, a su vez, que exige de nosotros tantas dosis de ser como de parecer. A este respecto, me es grato anunciarles la constitución de un reciente grupo de trabajo integrado por un miembro de cada una de las 3 formaciones con asiento en la mesa de estas Cortes. El objeto es el análisis y la búsqueda de conclusiones para 2 de las asignaturas, creo, pendientes de estas Cortes desde su constitución. Por un lado, el régimen de incompatibilidades, cuyo desarrollo compete a la mesa, según señala el reglamento en su artículo 31.1. Y por otro, la excepcionalidad que supone que esta sea la única Cámara Legislativa de España en la que no todos sus parlamentarios tienen dedicación exclusiva. Dicho grupo ha tenido ya su primera sesión de trabajo y pronto celebrará la segunda. Que nadie espere resultados inmediatos, pero sí una voluntad decidida por la transparencia, tanto en las cuestiones que he señalado como en cualquier otra que pueda surgir. Pesa en el ánimo de los miembros del grupo de trabajo la necesaria rendición de cuentas ante los ciudadanos de Castilla y León, el respeto debido a los funcionarios y trabajadores de esta casa y el buen nombre de todos quienes ostentamos el honor de ser procuradores en Cortes. Buen nombre también que me van a permitir personalizar, a modo de homenaje, en los de Javier Carrera Noriega e Inmaculada García Rioja, con una mención especial para alguien que, si bien no es procurador, sí está vinculado a estas Cortes desde sus inicios, don Edmundo Matía Portilla. Javier Carrera, procurador, fallecido el pasado 9 de octubre, fue un ejemplo para estas Cortes, particularmente desde que se le diagnosticó su enfermedad hasta el mismo momento de su muerte. Con motivos sobrados para minorar su actividad, Javier no delegó sus responsabilidades, y no eran estas menores precisamente. Súmese a esto las obligaciones derivadas de su acta de procurador en Valladolid, acta de la que siempre se sintió orgulloso y obligaciones que cumplió con gusto. Carrera tenía una vocación de servicio público, por más que se hubiese incorporado a la política pasado ya una edad, procedente del sector privado, en concreto de la banca. Quienes formamos parte de estas Cortes recordamos los últimos y largos, dolorosos meses de Javier. Era habitual verle por los pasillos dirigiéndose cada vez con mayor esfuerzo a una de las comisiones de las que formaba parte, o en los plenos, haciendo sitio en su escaño a un dispositivo portátil ideado no para llamar la atención, sino para su necesario tratamiento contra el cáncer. De igual manera, quienes formamos parte de estas Cortes recordamos la intervención de Javier en el pleno de aprobación de los presupuestos de 2024, celebrado el 30 de abril. Como responsable del área económica de su partido, de Vox, hizo despliegue de sus amplios conocimientos en la materia. Nada reseñable de no ser por estar recién operado y porque la enfermedad iba manifestándose en él cada vez más y peor. El 11 de septiembre de 2024, Carrera hizo su última intervención en este hemiciclo. Defendió una PNL que fue rechazada en pleno, a la vez que su figura crecía al ojo de todos los procuradores. Físicamente, Javier era un pálido reflejo de lo que había sido, si bien la convicción con la que exponía sus argumentos era la de siempre, y si acaso redoblada. Intuyendo que a Javier Carrera le quedaban apenas horas de vida, los portavoces de los grupos parlamentarios aprovecharon su turno en la sesión plenaria del 9 de octubre para reconocer su labor y su ejemplo.
Lo que fue un espontáneo homenaje adquirió carácter oficial en el pleno del 29 de octubre, después de que falleciera esa misma tarde del 9 de octubre, con el reconocimiento unánime de todos. En nombre de su familia, en el de sus amigos y en el mío propio, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara su cercanía con Javier en sus últimos momentos. Insisto, a todos los grupos parlamentarios sin excepción. De no haberse dado dicho reconocimiento, mi recuerdo del compañero y amigo habría permanecido en los límites del afecto personal. Pero el reconocimiento se dio y eso me animó a proponer a Javier para la Medalla al Mérito Parlamentario de las Cortes de Castilla y León. Esta vez la unanimidad no pudo ser, pero como presidente de las Cortes no me quedo sin acatar la voluntad manifestada por los distintos grupos, reconociendo idéntico grado de legitimidad a los que consideraban oportuno otorgar a Javier la medalla a título póstumo como los que no. Por eso mi sorpresa, mi indignación y mi dolor cuando hubo quien, por negarse a sostener en público lo manifestado en privado, me responsabilizó de que la propuesta no prosperara por dudar yo de que concurrieran los requisitos. Falso de toda falsedad. Fui yo quien propuse a Carrera para esa medalla. Lamento traer a colación tan desagradable episodio, pero no se me ha dejado alternativa. Llegar a la política pasados los 50 supone la enorme ventaja del desapego por el cargo, pues uno goza de una ocupación a la que volver. Ya siento si alguno no puede decir lo mismo. Ventaja a la que añado la doble de haber gozado de la amistad de Javier Carrera y la de su ejemplo, que para mí ha sido un modelo de conducta. Que nadie confunda mi talante conciliador con apocamiento de ánimo. No voy a tolerar insidias, no las voy a tolerar. Dicho esto, doy por cerrada una polémica en la que nunca deseé verme envuelto. No fue el nombre de Javier Carrera el único que propuse para la Medalla al Mérito Parlamentario. Otro fue el de Edmundo Matía, miembro del Cuerpo de Letrados de las Cortes de Castilla y León desde 1983. Como letrado, Edmundo ha participado en la tramitación de más de 90 leyes, destacando su intervención en las distintas reformas del Estatuto de Autonomía, así como la aprobación del reglamento de la Cámara y sus sucesivas reformas, sin olvidar su papel activo en una veintena larga de leyes de presupuestos. Además, Matía ha ejercido como secretario general de las Cortes de Castilla y León en distintos periodos y con diferentes presidentes. En su larga lista de méritos destaca su nombre como un referente en el derecho parlamentario español, con numerosos estudios publicados y muchas horas dedicadas a la docencia. Méritos todos que me llevaron a pensar que Edmundo reunía sobradamente los requisitos para ser merecedor de esa medalla. No lo pensé yo solo, lo pensaron también todos los portavoces parlamentarios. Si no elevé la propuesta a la mesa fue por la negativa de Edmundo. Negativa que, si bien no comparto, no me quedó sino acatar. Sigo pensando que es un digno merecedor de la medalla al mérito parlamentario de estas Cortes. Les recuerdo que desde que en 2006 entró en vigor el Reglamento de Honores y Distinciones, dicha medalla nunca ha sido concedida. Nadie podrá reprocharme por no haberlo intentado. De cara a la próxima conmemoración del Estatuto, animo a todos los grupos parlamentarios para que hagan sus propuestas y, si éstas cuentan con unanimidad, las elevaré a la mesa, como no puede ser de otra manera. La historia de esta Cámara la jalonan nombres merecedores de una distinción como esta. Sin ánimo de inmiscuirme en la decisión de cada grupo y con el único propósito de que quede constancia de mi recuerdo y mi homenaje, permítame también unas pequeñas palabras que cite en nombre de Inmaculada García Rioja, procuradora del Grupo Parlamentario Socialista por Zamora, fallecida este pasado martes. Como recordé en el pasado pleno, Inmaculada, zamorana de Burgos, como se le conoce, acreditaba una dilatada trayectoria política, con más de 3 décadas de militancia en el Partido Socialista Obrero Español. No solo su partido está de luto, también lo están estas Cortes y el Ayuntamiento de Granja de Moreruela, donde fue concejal. Inmaculada, además, fue una reconocida profesional de la medicina, habiendo ejercido su especialidad en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria principalmente. Fueron numerosas sus intervenciones en esta Cámara, tanto en pleno como en comisiones, en las que defendió la necesidad y la obligación de una sanidad pública de calidad con mayor motivo en el medio rural. Quiero reiterar aquí, una vez más, mi pésame a su familia, a sus amigos y a sus compañeros de partido. Igualmente, quiero reiterar mi agradecimiento al resto de grupos por, una vez más, haber demostrado la grandeza de dejar de lado las legítimas diferencias políticas y hacer suyo el dolor por la muerte de un miembro de esta Cámara. Así fue durante los días en los que Inmaculada estuvo ingresada, en su tanatorio, en el último pleno, en redes sociales, y así fue en la despedida que sus compañeros y amigos organizaron en Zamora.
Siempre tendré en el recuerdo que Inmaculada era la presidenta de edad de esta mesa cuando yo fui nombrado presidente de estas Cortes. No quisiera acabar mi discurso con el triste recuerdo de la muerte, sea de Javier Carrera o sea de Inmaculada García, o sea la de quien sea. Prefiero hacerlo regodeándome en un logro, no mío, sino de todos los que formamos esta Cámara, la concesión por unanimidad de la Medalla de Oro de las Cortes a la Semana Santa de Castilla y León. Quiero agradecer su generosidad a las distintas juntas de cofradías, muchos de cuyos representantes hoy nos acompañan. Gracias por entender que por una cuestión de puro procedimiento había que personificar la concesión de la medalla en un único nombre, en representación de toda la Semana Santa. Ese nombre ha sido el de Javier Burrieza, uno de los principales estudiosos de la Semana Santa en Castilla y León. Gracias, profesor, por aceptar el encargo. La medalla, al ser colectiva, quedará expuesta en estas Cortes de Castilla y León. Eso sí, todas las cofradías de Castilla y León contarán con su correspondiente documento acreditativo de su participación en este premio. Si hay un momento en el que Castilla y León late con un mismo sentir y con un sentido común, esa es la Semana Santa. El significado profundamente cristiano de esos días no excluye al no creyente de la participación. De igual manera, la idiosincrasia local en la celebración no se alza como un muro frente al visitante que llega de fuera. Todo lo contrario. Nuestra Semana Santa es un ejemplo de tradición y de apertura, de identidad y de integración. Y no solo de eso. La Semana Santa de Castilla y León es también un ejemplo de colaboración público-privada, a salvo siempre el principio de subsidiariedad. Lo que pueden hacer por sí las entidades menores, que no lo hagan las mayores. Nuestra Semana Santa es, fundamentalmente, una expresión guardada, transmitida, vivida y deseada por el pueblo llano, por la sociedad civil. Además de cómo un clamor de abajo arriba, del pueblo a las instancias del poder, nuestra Semana Santa también puede describirse de atrás hacia adelante, de las generaciones pasadas a las presentes y de estas a las futuras. La Semana Santa no surgió en esta tierra de la noche a la mañana, ni mucho menos con un mandato de inmutabilidad. La Semana Santa, o por ser más precisos, las distintas Semanas Santas, fueron celebrándose aquí y allí, y siendo fieles en gran medida a los relatos evangélicos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Han ido incorporando elementos narrativos propios, pero siempre por mandato popular. Para su necesaria vertebración, las sociedades precisan de ritos colectivos, de relatos integradores, de memorias compartidas. La Semana Santa de Castilla y León es un factor generador de todo ello. No siendo lo único ni lo más importante, nuestra Semana Santa genera además un importante impacto económico, como ha demostrado distintos estudios. No en vano, Castilla y León es la región de España con el mayor número de reconocimientos de interés turísticos por su Semana Santa, por sus Semanas Santas. Hacer la descripción detallada de nuestra Semana Santa, provincia por provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, excede con mucho el alcance y contenido de mis palabras hoy. Sirva como argumento para la concesión de la medalla el asombro compartido por propios y extraños, hoy y siempre, ante tanta maravilla tallada en procesión, ante el sonido de la pasión de los tambores y cornetas de las bandas, ante la precisa organización de hermandades y cofradías, ante el colorido de los sayones y ante el recogimiento, el bullicio y el respeto de un pueblo, de todo nuestro pueblo. Y todo en un escenario de patrimonio histórico artístico sin igual. Las calles y las plazas de los municipios, las ciudades y las provincias de Castilla y León. Nostra et mundi, o sea, nuestra y del mundo. Así podríamos definir la Semana Santa de Castilla y León y muchísimas otras expresiones con razón de vecindad en esta tierra. Nostra et mundi, a propósito, es el nombre de un muy ambicioso proyecto de la Fundación de Castilla y León en colaboración con estas Cortes. Resumidamente, se trata de localizar, catalogar y difundir el patrimonio de Castilla y León disperso por el mundo, aunque se trata de mucho más. Se trata de contarnos a nosotros y de contarle al mundo de qué hemos sido capaces los castellanos y los leoneses, españoles al fin y al cabo, de qué seguimos siendo capaces cuando unidos nos proponemos algo grande. Como principio inspirador de nuestros afanes cotidianos, a salvo siempre, como he dicho, de nuestras legítimas diferencias, no se me ocurre un principio mejor. Muchas gracias a todos.
Y antes de abandonar el hemiciclo se ruega a los miembros de la mesa y al profesor Burrieza, en representación de la Semana Santa de Castilla y León, que se acerquen al centro del hemiciclo para hacerse una foto de familia. El resto pueden ir abandonando ordenadamente el hemiciclo y acudir al vestíbulo donde están invitados a un vino español. Bueno, pues ya acabamos de ver y escuchar los dos discursos de esta ceremonia de exaltación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, los discursos de Javier Burrieza, del historiador y profesor Javier Burrieza, a quien estamos viendo precisamente en estos momentos. Él ha sido el encargado de recibir esa medalla de oro de las Cortes de Castilla y León que estamos viendo en primer plano justo en este momento y que lo ha recibido en nombre de todas las cofradías de Castilla y León, de todas las cofradías de la comunidad, que al fin y al cabo son las que reciben ese premio. Se ha premiado a la Semana Santa de Castilla y León, pero son ellas quienes en esencia se traduce esa Semana Santa de Castilla y León. Se va a producir ahora, después de los discursos, la foto de familia, una tradicional foto de familia, y en este momento están felicitando diferentes procuradores y veíamos ahí a la consejera de Agricultura, a Javier Burrieza, que está acompañado, entre otros, por Carlos Boyán, que también ha leído el discurso de este día del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que enseguida analizaremos, porque ha sido un discurso en el que se ha justificado primero él mismo. Para pronunciarlo basta que él, como ha reconocido, no es nada partidario del Estatuto de las Autonomías, pero ha justificado la importancia, ¿no?, de este día para Castilla y León y sobre todo para los castellanos y leoneses. Ahí vemos a los miembros de la mesa de las Cortes de Castilla y León que realizan la foto oficial con quien este año recoge ese premio, esa distinción, esa medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Bueno, pues esta es la foto de familia. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta pues seguiremos con esa segunda parte de este día, porque asistiremos a las comparecencias de los portavoces de los grupos parlamentarios para conocer su reacción, sus mensajes en este día de conmemoración del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Lo dicho, una pausa y enseguida volvemos. Algo que es un símbolo cultural y de la fe de nuestra tierra. Yo le reconozco que no soy creyente, pero desde luego la Semana Santa trasciende con mucho. Es evidentemente algo incardinado en nuestra tradición religiosa, algo que tiene que ver mucho con la fe, pero que tiene mucho que ver con nuestras costumbres, con nuestro arte, con nuestro patrimonio, con la vida de nuestros pueblos y nuestras ciudades durante siglos y, por supuesto, estamos muy orgullosos de que ese evento religioso y cultural haya trascendido nuestras fronteras y sea conocida y reconocida en España y fuera de España. En segundo lugar, solo haré una brevísima valoración de un discurso que no ha sido, una vez más, no ha sido institucional por parte del presidente de estas Cortes, por parte de un miembro de la extrema derecha que está ahí porque ahí le puso el señor Mañueco y que vuelve a demostrar que su partido ni respeta ni cree en las instituciones, incluso cuando las preside, incluso cuando cobran de ellas, incluso cuando los chiringuitos llevan su nombre y sus apellidos. Hoy el señor Boyán se ha limitado a hacer el primer acto de campaña electoral como candidato de Vox en sustitución del señor García Gallardo. Eso es lo que ha hecho y creo que honestamente no merece más valoración su discurso. Se ha
autopropuesto hoy, utilizando la institución como sustituto del señor García Gallardo después de la espantada y la división de su grupo en esa guerra cruzada de reproches que tiene con el Partido Popular y que hoy también ha trufado su intervención. La pena es que hoy deberíamos estar hablando ya no de Castilla y León, que por supuesto, sobre todo de los castellanos y de los leoneses, que en un día como hoy no se hable de sanidad pública, de educación pública, de igualdad territorial, de cómo resolvemos los desequilibrios, de cómo hacer frente al reto demográfico, de cómo industrializamos, retenemos el talento, cómo hacemos que Castilla y León tenga la voz que merece y necesita en España y en el mundo. Es una pena. De eso, desde luego, es lo que quiere hablar el Partido Socialista. De eso es lo que ha hablado nuestro secretario general, Carlos Martínez, esta mañana. De eso tendríamos que haber hablado hoy en el Pleno de las Cortes. De eso, humildemente, creo que debería haber hablado el presidente. Y a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues eran las palabras del portavoz del PSOE, del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, que primeramente se ha referido a ese reconocimiento a la Semana Santa, ese reconocimiento de las Cortes de Castilla y León con esa entrega de la medalla de oro. Ha reconocido que la Semana Santa trasciende las creencias, trasciende las fronteras y considera merecido ese premio, ese galardón, y está orgulloso de ese evento que es la Semana Santa, aunque ha dicho que él no era creyente, está orgulloso de ese evento turístico y cultural y por tanto todos los castellanos y leoneses nos tenemos que sentir así. También Luis Tudanca ha dicho que no ha sido un discurso institucional, refiriéndose al discurso del presidente de las Cortes de Castilla y León, a quien estamos viendo ahora mismo en imágenes, porque en ese momento han colocado la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Esa medalla de oro concedida a la Semana Santa la han colocado ahí en el Parlamento Regional y todo el que acceda a él podrá verla. Igual que se han colocado otras medallas de oro concedidas a colectivos y grupos. Ahí estamos viendo cómo se producen una serie de imágenes, de fotografías, de charlas. Son momentos, bueno, pues para analizar lo que ha sido este acto de exaltación del Estatuto de Autonomía, y estábamos escuchando previamente a eso las palabras de Luis Tudanca, que ha echado de menos que en el día de hoy no se haya hablado de educación, de sanidad, y de eso se tenía que haber hablado, ha dicho, en el acto del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Dice que no ha sido un discurso institucional, sino un acto de campaña de Vox, que dice que Luis Poyán se ha autopropuesto como sustituto de García Gallardo. Bueno, pues esas eran las críticas del portavoz de los socialistas al presidente de las Cortes de Castilla y León, a él y a su discurso. Y ahí estamos viendo esa medalla ya colocada, esa medalla de 2025 que es para la Semana Santa de Castilla y León y que desde ahora se podrá ver en los pasillos de la sede del Parlamento Regional. Bueno, pues esa medalla se ha entregado a la Semana Santa de Castilla y León, pero ha habido otras medallas a lo largo de estos 42 años de Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Así que vamos a recordar qué medallas han ido a parar a qué personas y a qué colectivos. Casi 40 años después todavía recuerda la emoción del momento. Tuve pues el gran honor de poder ser yo el que impusiera al rey aquella medalla en uno de los salones del Palacio de Oriente. Era 1987 cuando se tomó esta fotografía. La decisión no había sido suya, había sido de la Mesa de las Cortes que le precedía, pero la historia le llevó a ser protagonista. A él le debíamos el que Castilla y León recuperaba también su identidad, recuperaba sus instituciones y entre ellas las Cortes. El que había reconstruido todo eso era el rey de don Juan Carlos y era lógico. La primera y la única durante 15 años. No fue hasta 2002... Señor alcalde, le ruego se acerque a recibir la distinción. Cuando se volvió a entregar, esta vez a la ciudad de Salamanca, recogida por Julián Lanzarote, su alcalde en esa época.
Es ya a partir de 2007 cuando el concepto original, una medalla que se entregará en contadas ocasiones y a grandes figuras, evolucionó y se generalizó como reconocimiento de la comunidad. En estos últimos años han recibido el galardón Vicente del Bosque, las víctimas del terrorismo y la comunidad emigrante de Castilla y León, entre otros. La pandemia de la COVID llevó a reconocer la labor de los sanitarios en 2021. Los medallistas olímpicos y paralímpicos de la comunidad fueron los más recientes, los últimos en 2024, después de que en 2023, un año antes, las diferencias ideológicas no lograran poner de acuerdo al arco parlamentario. Pues así hemos recordado esas medallas que han ido a parar a algunas personalidades y colectivos de Castilla y León, esa medalla de oro de las Cortes. Bueno, ya saben que estamos a la espera de el resto de comparecencias de otros portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, pero ya saben que vamos a seguir y vamos a asistir a otra de esas ruedas de prensa. Creo que es Pedro Pascual, el portavoz de Por Ávila, a quien escuchamos ya a continuación. Castilla y León por la medalla de oro de las Cortes. Y luego, pues, más de lo mismo. Es el paripé de todos los años. Siguen sin cumplirse el estatuto. Sigue habiendo desigualdades y muchas entre las provincias periféricas y otras. Y ahora que tenía que haber más diálogo, pues el diálogo sigue siendo el mismo y, como digo, el estatuto no se cumple. Después de 42 años de estatuto sigue sin cumplirse, siguen con las desigualdades, como siempre digo, las provincias periféricas. Sí es verdad que yo estoy desilusionado, sinceramente. Llevo desde el 2019 aquí y cada día está más polarizado esto. Interesan menos las cosas de Castilla y León y más a nivel nacional. Entre los grandes partidos, los dos partidos, se dan por un lado, se dan por otro y solamente... Y luego encima, pues como siempre, en comisiones y plenos, las proposiciones no de ley pues no son de obligado cumplimiento, pues aquí estamos, pues eso. Lo de hoy ha sido la representación del paripé habitual que son estas Cortes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta tenéis? Sonia. Bueno, pues ese era el mensaje de Pedro Pascual, del portavoz de Por Ávila, un mensaje escueto y contundente. Dice que no se cumple el Estatuto de Castilla y León, que sigue 42 años después esas diferencias territoriales hacia los territorios periféricos y ha calificado, bueno, pues lo ha calificado de paripé el acto en el que hemos vivido, que se ha protagonizado en las Cortes de Castilla y León. Y seguimos, mientras se van desarrollando esas comparecencias, pues interesándonos por lo que ocurre en los pasillos de las Cortes de Castilla y León, porque ya los invitados están dejando el hemiciclo. Y Ana Rayaces, tú te encuentras allí en el pasillo de la sede de las Cortes, ¿y quién está a tu lado? Cuéntanos. Estamos con los verdaderos protagonistas del día. Hay que decir que Castilla y León es la comunidad autónoma con más celebraciones, fiestas de interés turístico internacional, y una de ellas es la Semana Santa de Zamora, que además creo que fue una de las primeras en tener este reconocimiento. Está con nosotros Josué Crespo, miembro de la Junta de Semana Santa de Zamora. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por este reconocimiento, porque la Semana Santa de Zamora también se lleva el máximo reconocimiento del Parlamento Autonómico. Pues sí, bienvenidos, muchas gracias y recogemos este galardón con orgullo, ¿no? Porque representa la medalla, es un reconocimiento a esas tradiciones que emanan de unas raíces cristianas y que tienen unas peculiaridades especiales, lo hacen especial en nuestra región de Castilla y León, y es algo por lo que nos sentimos orgullosos, la verdad es que sí. Una Semana Santa que también trae a las ciudades de la comunidad turismo, ¿no? Muchísima gente que no se quiere perder esta cita, ¿no? También cultural, donde podemos disfrutar también de un patrimonio artístico increíble, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que la Semana Santa se conjugan ahí como tres vértices. Por una parte, hay que reconocer lo acertado del premio de la medalla de esta edición, porque si hay algo que representa a esta comunidad, sin duda, una comunidad gobernada por Pilatos, una comunidad
gobernada por quien está siempre pendiente de las encuestas para ver si hay que salvar a Barrabás o a nuestro Señor, pues es la Semana Santa. Hace tiempo ya que cargamos sobre nuestros hombros en silencio a las mismas pesadas figuras, a quienes pedimos de manera insistente y en silencio que arreglen nuestros problemas con el mismo éxito que los penitentes de nuestra Semana Santa. Esta es una comunidad de penitentes, una comunidad de penitentes desde hace ya quizás demasiado tiempo, con los mismos pasos, con las mismas figuras y el mismo resultado a nuestras peticiones. Por tanto, creo que es un buen premio el que se le ha dado a la Semana Santa. Sobre el discurso que ha dado el presidente, tengo varias cosas que decir. La primera de ellas es la reivindicación del Estatuto, y en sus manos está. En esta comunidad se incumple el Estatuto, flagrantemente. En esta comunidad no se ha traído en esta legislatura el presupuesto a las Cortes, como obliga el Estatuto. Se está incumpliendo el Estatuto de manera flagrante ante el silencio cómplice de quien ha estado en el Gobierno de la Junta de Castilla y León y de quien preside las Cortes de Castilla y León. Menos apelaciones al Estatuto y más cumplirlo, que es una de las principales obligaciones que tenemos como legisladores. Se ha hablado de unas cuantas cosas y algunas que han sido más o menos polémicas y que yo creo que han provocado que este haya sido el discurso con menos aplausos de la historia del Estatuto. Y he de reconocer que algunas de las cosas que se han dicho se ajustan a la verdad como un guante. Lo ocurrido con la no entrega de la medalla al mérito parlamentario de Javier Carrera es simplemente infamante, no porque haya quien haya decidido apoyarlo o no, que eso estaba dentro de lo posible, sino porque haya quien tiene tanta miseria moral como para intentar echarle la culpa a quien lo proponía. Pero ese es el grado de miseria moral al que hemos llegado en esta comunidad. Y yo en eso tengo que alabar la precisión de esto para que la gente sepa de qué estábamos hablando y de quién estábamos hablando. Y esa es la razón por la cual el PP ha permanecido en silencio, porque no le gusta que le pongan sus vergüenzas al aire. Y sobre el asunto de las incompatibilidades y la dedicación exclusiva, que se ha hablado también aquí, permítanme que me sonría, porque después del denodado esfuerzo por recortar la dedicación exclusiva y el salario que hemos tenido en esta legislatura, de repente estamos en el denodado esfuerzo de poner dedicación exclusiva. Yo personalmente, si se diera el caso, renunciaré alegremente a esa posibilidad. Pero permítanme, en fin, que me carcajee de quienes hoy dicen, después de pasarse 2 años y medio de legislatura persiguiendo a un servidor para dejarlo sin exclusiva, que ahora hay que poner dedicación exclusiva. Como diría Pablo Fernández en el Pleno, bienvenidos. Dicho esto, queda a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, pues es la reacción de Francisco Igea, del portavoz del Grupo Mixto de las Cortes de Castilla y León, a lo que ha ocurrido en el Parlamento Regional, en la exaltación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y seguimos teniendo más invitados en este Día del Estatuto. Nuestra compañera Ana Rayaces está con otro de ellos. Ana. Sí, estamos con otro de los protagonistas, José Luis Cavada, vicepresidente de la Junta de la Semana Santa de León. Muchísimas gracias por acompañarnos. La Semana Santa de Castilla y León es la más grande del mundo. ¿Qué diría usted que le hace especial a esta Semana Santa? Bueno, le hace especial la tradición que tenemos una Semana Santa o Semanas Santas en Castilla y León de una importancia, yo creo que fundamental, y que vienen desde muchísimos años atrás. La tradición y la historia nos acompañan y nos lo garantizan, ¿verdad?
¿qué le parece que la Semana Santa de Castilla y León en su conjunto haya recogido esta medalla de oro del Parlamento Autonómico, que bueno, al fin y al cabo es la máxima distinción que se le puede dar, ¿no?, a un colectivo, en este caso a la Semana Santa? Bueno, yo creo que hay que entenderlo como reconocimiento a la labor social, ya no solo los días de Semana Santa o las procesiones que ponemos en la calle, sino a la labor social que durante todo el año realizan las cofradías y las Semanas Santas de Castilla y León. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Gracias. Pues esas son algunas de las reacciones de esas personas que están recogiendo también esa medalla de oro, aunque no físicamente, pero va para todas las cofradías y hermandades de Castilla y León. Y vamos a seguir escuchando a más portavoces parlamentarios, en este caso Pablo Fernández, de Podemos. De las Cortes de Castilla y León finaliza como el primero, hace 10 años, teniendo que denunciar la sangrante, la contumaz y la continua vulneración del Estatuto de Autonomía que se hace por parte del Gobierno del Partido Popular. Sistemáticamente el Gobierno del PP, el Gobierno de Mañueco, incumple el Estatuto y, como digo, conculca los artículos principalmente consagrados en el artículo 13, derecho a servicios públicos de calidad, cada día más deteriorados, derechos de las personas mayores y dependientes que se ven vulnerados con la privatización lacerante que el Partido Popular hace de los servicios sociales, derechos de las personas más jóvenes que tienen que emigrar de esta tierra ante la falta de oportunidades por parte del Gobierno del Partido Popular, en definitiva, derechos de la ciudadanía en general que, como digo, se ven pisoteados día sí y día también por un Gobierno que ha abandonado a la gente a su suerte. Con lo cual, pues simplemente denunciar, como llevo haciendo 10 años, en una suerte de eterno retorno, esa vulneración sistemática del Estatuto. En cuanto al discurso del presidente de las Cortes, es cierto que ha dicho alguna verdad. A mí me parece infame que se le haya tratado de echar la culpa al presidente de las Cortes de que no haya salido adelante otorgar la medalla al mérito parlamentario a Carrera, al señor Carrera. Nosotros estábamos de acuerdo con ello, otros partidos políticos no, pero bueno, lo que me parece infame es intentar culpar de que no haya salido adelante a la persona que ha tenido la voluntad de sacarlo adelante. En lo que sí que difiero y estoy en franco desacuerdo con el presidente de las Cortes es en esa llamada, o no sé cómo decirlo, admonición, o ese exhorto a contener el gasto público y a contribuir a usar escrupulosamente el dinero de los castellanos y leoneses, del erario. Los hechos entran en clara contradicción con las palabras del señor Pollán, porque vivimos en un Parlamento en el que el propio presidente reconoce que no es capaz de decir qué uso se le dan, por ejemplo, a los coches oficiales de las Cortes, algo que a mí me parece totalmente escandaloso. Que no haya una agenda pública de cómo se usan los coches oficiales que están pagados por el dinero de los castellanos y leoneses. Esos coches no los paga Pollán, ni los paga la Mesa, los pagan los castellanos y leoneses, y que a día de hoy no sepamos cómo se usan y para qué se usan, pues creo que va en franca contradicción con el mensaje del señor Pollán. Ha lanzado el guante en la cuestión de la, digamos, profesionalización de los procuradores y procuradoras, y yo esto es una batalla y una pelea que llevo dando desde que entré en estas Cortes. La propuesta de Podemos es nítida, y es que todas y que todos los procuradores de estas Cortes cobren un salario, y un salario que tiene que ser, como máximo, 3 veces el salario mínimo interprofesional. Es algo que yo llevo diciendo desde el año 2015 y es algo que mantengo a día de hoy. Las procuradoras y los procuradores deberían cobrar un salario que, como máximo, ha de ser 3 veces el SMI. Que hoy se haga este discurso cuando se ha mantenido un procurador que se ha llevado 40.000 euros anuales de sobresueldo, amén de su retribución de dedicación exclusiva, me parece de auténtica aurora boreal.
Entonces decía el señor Pollán que se está alejando la política de la ciudadanía. Nos ha jorobado, señor Pollán, con un discurso en el que miente de forma flagrante, dice que hay que aligerar las cuentas que se gastan cuando se están gastando más que nunca en estas Cortes, y luego dice que hay que profesionalizar a las figuras de los procuradores y procuradoras para que haya incompatibilidades, y ha permitido durante estos 2 años y medio que un señor se lleve 40.000 euros aparte de su retribución exclusiva. Pues yo, que soy bastante elocuente, es que ya no sé qué decir. Creo que a partir de ahora voy a salir aquí con una guitarra, con un perro y una flauta, para ver si así tengo más éxito y mi mensaje cala más allende las paredes de estas Cortes. Bueno, en definitiva, y como corolario a mi intervención, yo he de decir que ahí sí que disiento y discrepo con mi predecesor, con Francisco Igea. Creo que esta comunidad está gobernada más bien por Judas Iscariote, que es un presidente que traiciona y apuñala sistemáticamente a los castellanos y leoneses, diciendo una cosa en campaña electoral y haciendo la opuesta cuando gobierna, de espaldas a la gente y preocupado única y exclusivamente por sus monedas de plata y por su sillón en la Junta de Castilla y León. Y estas eran las cuestiones fundamentales, pero si tenéis alguna pregunta, aunque ya he dicho más o menos las cuestiones básicas. Pues serán las críticas de Pablo Fernández al discurso del presidente de las Cortes de Castilla y León y también al incumplimiento del estatuto, ha recordado. Bueno, pues vamos a seguir recabando esas reacciones de todas esas cofradías, de todas esas hermandades que hoy han estado presentes en el acto de exaltación del estatuto, porque a ellos también les llegaba esa medalla de oro de las Cortes. Ana, ¿con qué invitado estás? Sí, me acompaña Francisco Hernández, que es presidente de las cofradías de Salamanca. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por este reconocimiento. Hay que decir que la Semana Santa de Salamanca es otra más, está declarada como fiesta de interés turístico internacional. ¿Cómo ha recibido este reconocimiento? Pues buenos días, muchas gracias. La verdad que es un honor, ¿no? Es un honor poder estar representando a la Semana Santa de Salamanca aquí en las Cortes de Castilla y León, y que este reconocimiento, bueno, pues se le haya hecho a la Semana Santa, ¿no? Todo lo que venga a poner en valor esta manifestación pública de fe que hacemos los cofrades en todos los lugares, en todas las localidades de Castilla y León, pues la verdad es que eso es una maravilla y es un honor estar aquí. Le quería preguntar por otro asunto, este reconocimiento, esta medalla de oro, bueno, valora la Semana Santa de Castilla y León en su conjunto. Esto ha suscitado algo de polémica. El presidente de las cofradías de Valladolid no ha querido acudir a la cita porque entiende que este reconocimiento debería entregárselo directamente a las pues a las juntas locales y no a la Semana Santa en general. Yo no sé, ¿qué le parece a usted esto? En definitiva, al final son opiniones personales, ¿no? que cada uno, bueno, pues valora cómo se debía haber concedido la medalla. Yo entiendo que tal y como lo ha hecho las Cortes, bueno, pues está bien hecho porque tan importante es la Semana Santa de León como la de Valladolid, como la de Salamanca, como la de Bercenos de Aliste o como la del último pueblo de la provincia de Salamanca, por ejemplo, ¿no? Al final es el conjunto de poner en valor, como he dicho antes, ¿no?, esta manifestación que no deja indiferente a nadie, porque puedes creer o no creer, ¿no?, pero al ver lo que es esta manifestación en la calle, ver una procesión en la calle, pues a cualquier persona, cofrade de calle, como los llamamos en Salamanca, cofrade de acera, ¿no?, pues no te deja indiferente. La Semana Santa al final son escultura, es poesía, es música, son muchos elementos, ¿no?, que vienen, pues como digo, pues la riqueza de todo lo que es Castilla y León. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y enhorabuena por el reconocimiento. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Pues gracias, Ana. Hablaban de esas ausencias de algunos representantes de las hermandades y juntas de Semana Santa de Castilla y León. Por ejemplo, los representantes de Ávila y Soria no han podido asistir por motivos laborales. Y hablaba de la ausencia de Valladolid, por ejemplo, por esos motivos que no estaban de acuerdo con que se diera la distinción a la Semana Santa de Castilla y León, así en general. Y seguimos viendo más reacciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Vamos con Soria ya. De sentimiento de pertenencia a esta comunidad. Y si vamos a las encuestas, pues yo creo que es de los más bajos de toda Castilla y León. De las provincias que tiene
un sentimiento de pertenencia a Castilla y León, Soria será de las que más bajo sentimiento de pertenencia tiene. Y es que, claro, a mí me gustaría subirme hoy aquí y decir qué bien nos va en Castilla y León. A los sorianos, qué bien nos va. Pues es que a lo mejor hay alguna provincia que sí que le va bien, pero desde luego a Soria no le va bien. Fíjense, desde 1983, que es cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía, Soria ha perdido 10.126 habitantes, un 11,25%. Y esto es un dato bastante claro y bastante significativo de que no nos va bien a los sorianos en Castilla y León. En 42 años no se ha abordado el principal problema que tiene Soria, que es la despoblación, y entonces pues es lógico que haya un sentimiento de desapego. En Soria hay un sentimiento de desapego a la comunidad. Muchas inversiones, muchas promesas que nunca llegan a materializarse. Cada vez menos servicios, cada vez las promesas sobre las infraestructuras se alargan más tiempo. Pues bueno, pues eso es lo que hay y por eso hay desapego. Desde luego, una cosa es evidente, Soria es Castilla. Es Castilla desde que empezó Castilla, es Castilla desde siempre. Y nosotros no solo somos Castilla, sino que hemos contribuido a engrandecer Castilla. Y estamos ahora mismo en una comunidad en la que es la que nos pertenece, pero vemos que no se nos tiene en cuenta. Somos castellanos, profundamente castellanos, aunque estemos en el extremo oriental de la comunidad y estemos muy relacionados con aragoneses y navarros, pero pues no nos sentimos totalmente integrados en esta comunidad. Y espero que se pueda revertir este sentimiento. Espero que el otro día, con la toma en consideración de la ley que hemos presentado de medidas contra la despoblación, pues eso sirva para poner en marcha otras dinámicas que cambien este sentimiento. En cuanto a la medalla de oro a la Semana Santa, pues se trata de una de las festividades más arraigadas en la tradición de Castilla y León, muchos cofrades, muchas personas que trabajan con seriedad en esta celebración. En Soria hay 3 Semanas Santas declaradas de interés turístico regional, la del Burgo de Osma, la de Ágreda y la de Soria Capital. Y bueno, pues nos alegramos de esta medalla de oro. Y es que las tradiciones son la esencia de esta comunidad, y eso es así. Lo decía Pío Baroja, una tradición indica mucho más del carácter de un pueblo que una idea. Me voy a manifestar también sobre la cuestión de los sueldos de los procuradores que ha surgido estos días. En la primera junta de portavoces a la que acudí, hace ya unos 3 años, dije que consideraba absolutamente ridículo que los procuradores no tuvieran sueldo. Y también considero absolutamente ridículo las cantidades que los que tienen libre disponibilidad cobran. No es razonable que se cobren esos sueldos. Acepto que se estudie. Ahora, yo lanzo una pregunta. Lo van a estudiar la Mesa de las Cortes, un grupo de trabajo con los 3 partidos que forman parte de la Mesa de las Cortes. Pero hay una comisión, que es la Comisión del Procurador, que yo creo que es la más adecuada para abordar este estudio y para tratarlo, y allí están representadas todas las fuerzas políticas, todos los grupos parlamentarios. Lo razonable sería que este problema no lo abordara un grupo de trabajo de solo 3 formaciones políticas, sino que lo abordarán todas las formaciones políticas de la Cámara. Así que, pues, esa es mi reflexión. A favor de que se profesionalice la figura del procurador, pero el estudio debería hacerse en la comisión creada para eso. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantado. ¿Tenéis pregunta? Bueno, pues son las palabras de José Ángel Ceña, del portavoz de Soria Ya, y seguimos recabando otras reacciones, otras impresiones. En este caso, nuestra compañera Ana Rayaces creo que está con la representante de la Semana Santa de Medina de Rioseco, si no me equivoco. Sí, exacto. Estoy con Marta Sánchez, secretaria de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y VIC, si no me equivoco, Marta. Eso es, sí. Bueno, enhorabuena por este reconocimiento. ¿Cómo lo recogéis vosotros? Pues con mucha ilusión y bueno, que se reconozca que las Semanas Santas estamos luchando y llevan un montón de siglos procesionando y se haga este reconocimiento, pues es algo que gusta.
Este año, además, se va a producir un homenaje especial, ¿no? ¿Me estabas diciendo? Sí, nosotros allí en Medina de Río Seco este año vamos a hacer un homenaje a los hermanos que llevan más de 50 años en las cofradías y hermandades. Y este acto no se hace todos los años. Entonces, este año, pues sí, si no me equivoco, hay 87 personas para recibir el homenaje. Marta, ¿qué supone la Semana Santa de Medina para el turismo, por ejemplo? Para el turismo, o sea, hacia nosotros, muchísimas personas, a nivel restaurantes y demás, pues le va muy bien a la economía. Y luego, en cuanto a las procesiones, pues ver las calles llenas de personas cuando tú procesionas, pues es algo que gusta. Sí, porque más allá de la imaginería y bueno, todo el patrimonio cultural, artístico que supone tiene la Semana Santa de Castilla y León, también atrae a muchísimas personas, ¿no?, durante esos días. Sí, muchísimas. Nosotros puedo decir que Medina de Río Seco seguramente... Bueno, pues dejamos ahí esa reacción de la Semana Santa de Medina de Río Seco y escuchamos ya al portavoz del PP. La Semana Santa de Castilla y León, la medalla de oro de las Cortes, que es la máxima distinción honorífica otorgada por esta Cámara y que constituye un auténtico respaldo y relevancia a la Semana Santa tanto en Castilla y León como fuera de Castilla y León. Yo, desde luego, como leonés, siempre he vivido con fervor, he vivido con entusiasmo la Semana Santa en mi ciudad y además considero de vital importancia cualquier reconocimiento que redunde en su puesta en valor. Hoy, además, me han venido a la mente recuerdos de la Semana Santa, de mi infancia, esos olores de la Semana Santa, las imágenes, los silencios, los mismos recuerdos que seguramente se hayan impregnado del resto de personas que pertenecen a las cofradías y que son los castellanos y leoneses. Tenemos muchos motivos para estar orgullosos. Se trata de una de las manifestaciones culturales y populares de mayor atractivo turístico. Además, se ha decretado en muchas Semanas Santas como bien de interés tanto internacional, nacional como regional. Y además es la muestra de la devoción de todos los castellanos y leoneses y un punto de unión y vertebración entre miles y miles de personas a lo largo de esta comunidad. Nuestro estatuto cumple 42 años, un periodo de tiempo en el que entre todos hemos sabido configurar, hemos sabido fortalecer un proyecto en común que nos ha hecho avanzar dentro y fuera de nuestros límites geográficos. Hoy Castilla y León, además, no solo está mejor que hace un año y que hace 42 años, sino que además en Castilla y León somos referente nacional en muchas materias. Tenemos los mejores servicios públicos de España, los primeros en educación, los primeros en dependencia. En puestos a la cabeza estamos en sanidad, estamos en los servicios sociales, somos líderes en automoción. Somos líderes en la producción de energías renovables, en distintas figuras agrarias y agroalimentarias. Y somos referencia en sectores como el farmacéutico, el aeronáutico o el biosanitario. Y además somos la comunidad en Castilla y León con más crecimiento en las exportaciones y en la producción industrial en el último año. Y una cosa importantísima, y es que en Castilla y León creamos empleo, se crea empleo en Castilla y León. Se lleva más de 45 meses consecutivos, seguidos, de baja del paro interanual y 46 meses de aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Y algo importantísimo, y es que hay más mujeres trabajando que nunca. Tenemos la fiscalidad más baja de nuestra historia y la más favorable al medio rural. Y tenemos un inmenso patrimonio cultural. Somos la comunidad con más bienes patrimonio de la humanidad y la comunidad con más masa forestal y más reserva de la biosfera. Por lo tanto, en definitiva, tenemos motivos sobrados para estar muy orgullosos y yo, desde luego, felicito este Día del Estatuto a todos los castellanos y leoneses. Ahora bien, lamentablemente, hemos tenido que asistir al primer acto de campaña de Vox, donde el señor Pollán demuestra que se postula como candidato de su formación política. Esta mañana hemos podido comprobar una falta de respeto total y absoluto por parte del presidente de las Cortes a la institución que preside, con la utilización de la política, de un discurso que tiene que ser más institucional, en uno de los días más importantes de la comunidad. No está a la altura del cargo que ostenta. Y por decir, ha dicho incluso que no tiene, que él tiene dónde ir. Vamos a ver,
es incoherente. Es decir, comienza su discurso diciendo que no cree en el Estado de las autonomías, tiene dónde ir, pues nosotros desde luego le decimos que se vaya, teniendo en cuenta el discurso que nos ha manifestado hoy aquí en el plenario. Y además yo sí quisiera puntualizar lo siguiente en relación con la concesión, la no concesión de la medalla al mérito parlamentario al señor Carrera. Miren, nunca se llevó la propuesta a la mesa de las Cortes ni por ende a la Junta de Portavoces por parte del presidente de las Cortes. Nunca, jamás se llevó, no se pudo votar si se estaba de acuerdo o no se estaba de acuerdo con esa concesión a la medalla. Y además así lo podrá manifestar el resto de portavoces y el resto de los integrantes de la mesa de las Cortes, porque es la auténtica realidad. Además, todos, desde luego, y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, hemos lamentado, lógicamente, la pérdida de un gran compañero, como fue Javier Carrera, que fue un gran parlamentario, fue una persona afable que luchó incansablemente hasta el último momento de su vida, al igual también que así ha ocurrido con la reciente fallecida Inmaculada García Rioja, que también nos merece el máximo de los respetos. Una persona que ha luchado dentro del parlamentarismo, que ha luchado dentro de las Cortes, que se esforzaba enormemente en luchar por la sanidad pública y así ha tenido su reconocimiento. Y se merece el mismo reconocimiento que el resto de los procuradores que hayan podido fallecer durante el ejercicio de procurador en activo en las propias Cortes de Castilla y León. Pero es que miren, ni siquiera se nos preguntó al Grupo Parlamentario Popular si estábamos de acuerdo en la concesión de la medalla, porque en la reunión mantenida con el presidente de las Cortes se nos dijo que no se iba a llevar a la mesa porque no había unanimidad de todos los partidos políticos y que no se iba a llevar y, por lo tanto, ni siquiera se nos dio la opción de decir si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo con la concesión a la medalla al mérito de Javier Carrera. Incluso se nos insinuó directamente que, igual leyendo el propio reglamento, las características, las circunstancias del propio reglamento de honores no concordaban con las características personales del señor Carrera. Y esa ha sido la única realidad y lo que ha pasado. Y nunca, insisto, jamás, y así se ha demostrado, se llevó esa propuesta a la mesa de las Cortes. Exigimos, desde luego, un poco de coherencia con todo esto, porque no nos parece de recibo la actitud que se ha llevado a cabo con este asunto, el fallecimiento de un compañero. Y ya, sin más, quedo pendiente de sus preguntas. Con el portavoz del PP se cierran las comparecencias de los portavoces porque ni Vox ni UPL comparecen en esta ronda de comparecencias. Vamos a ir despidiendo el programa, pero en este punto vamos a recordar algunos de los mensajes que ha lanzado el presidente de las Cortes, Carlos Pollán. No debería resultar extraño que un político nada partidario del Estado de las Autonomías pronuncie un discurso institucional en un día como hoy. Hoy comparezco ante ustedes por voluntad propia y libre de todo imperativo, exactamente igual que el día en que tomé posesión como presidente de estas Cortes de Castilla y León. Castilla y León ha contribuido de manera decisiva al germen y consolidación de instituciones como las del parlamentarismo, los municipios o las universidades. Me es grato anunciarles la constitución de un reciente grupo de trabajo integrado por un miembro de cada una de las tres formaciones con asiento en la mesa de estas Cortes. El objeto es el análisis y la búsqueda de conclusiones para dos de las asignaturas, creo, pendientes de estas Cortes desde su constitución. Por un lado, el régimen de incompatibilidades, cuyo desarrollo compete a la mesa, según señala el reglamento en su artículo 31.1. Y por otro, la excepcionalidad que supone que esta sea la única Cámara Legislativa de España en la que no todos sus parlamentarios tienen dedicación exclusiva. Palabras de Carlos Pollán, del presidente de las Cortes de Castilla y León, con las que llegamos ya al final de este programa especial en el que nos ha acompañado nuestra compañera Ana Rayaces y a la que también despedimos y que no sabemos si ya está sola. La vemos hasta sola, ya todos los invitados ya se han marchado, ¿no, Ana?
Pilar, exacto, pasillos ya vacíos, esos 250 invitados están en estos momentos una planta más abajo disfrutando de algo que nos gusta mucho a los españoles, del vino español. Ponemos fin a este 42 cumpleaños del Estatuto de Autonomía de la Comunidad con esa medalla de oro entregada a la Semana Santa de Castilla y León. Un placer, compañera, poder haber compartido este ratito contigo. Lo mismo, Ana. Y de todo lo acontecido esta mañana les informarán también a las 2:30 en el informativo que se realiza en directo desde las Cortes con Antonio Renedo. Y ahora les dejamos con el programa de Cristina. Que pasen un buen día. Adiós.